Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. ¿Cómo les va, chicos y chicas? Ahora tenemos este nuevo desafío en el Super City. Vamos a ver qué nos dice Ricky. Hola, ¿no sabrás nada sobre la competición de los arqueólogos? Oh cielos, este Ricky está un poco ronco. Ok, vamos a ver qué más dice. Saludos a mis vecinos. Hola chicos, ya saben que los amo, que los quiero y que sin ustedes no puedo vivir. Siempre, como siempre, salen muchas cosas antes de comenzar el juego. Algunos les gusta, algunos no les gusta. Bueno, es cuestión de gustos. Ok, sigamos con Ricky, dice. Descubre más sobre el nuevo super evento, chicos y chicas, nueva actividad. Vamos a ver de qué se trata esto, chicos y chicas. Dice, nueva actividad, únete a la carrera y gana un montón de premios. Vamos a ver qué dice aquí en la interrogation. Dice aquí, reglas de la expedición. Bueno, como ya sabemos, chicos y chicas, gastamos energía morada. Vamos acá y ganamos acá. Y también tenemos que reunir cuencos para el museo. Eso ya lo sabemos, chicos y chicas. Los que no lo sepan, bueno, ahorita se los vamos a explicar. Vamos a comenzar la aventura. Esta aventura, chicos y chicas, trae una nueva modalidad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Perfecto, acá al lado derecho tenemos aquí estas bonitas y preciosas actividades. Vamos a comenzar. Bueno, ya saben, tienen que estar dentro de un club para poder calificar aquí y poder entrar dentro de los premios. Ok, recuerden, tienen que ser un miembro de un club, recoger al menos 10 puntos de excavación y tendrán todos los miembros del club un bonito estandarte, todos los primeros 500 lugares. Los jugadores solo pueden abandonar el club 3 días después del torneo expedicionario del club, chicos y chicas, porque si no, al salirse, ustedes pierden el premio y también todos los miembros de su club. No sean malvados. Tienen que ver por su club, chicos y chicas. Ok, vamos a ver las excavaciones de este bonito y precioso evento. Al estar adentro de un club, dentro de todos los miembros que están en el club, van a ir participando poco a poco a ir llenando estas excavaciones y de esta manera van a tener la posibilidad de todos estos premios. Recuerden, estos fragmentos les van a ayudar a terminar más pronto la exposición en su museo. La intensidad de la excavación está puesta aquí para que ustedes tengan todos estos premios. Por ejemplo, cuando tenga todo el club, la primera son 50 de energía, la segunda son 100 de energía, la tercera otros 100 y la última 150. Cada miembro del club tiene que hacer 2000 puntos, chicos y chicas, para que así todos puedan ir teniendo los premios, chicos y chicas. Recuerden, esto tiene que ser cada 24 horas y por el bien del club hay que lograrlo, chicos y chicas. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. La fortaleza georgiana, recuerden, son 2500 fragmentos aquí. ¿Cómo se llaman? Hallazgos valiosos. Y una vez que los tengamos, vamos a tener esta hermosa construcción que nos va a dar de 3900 monedas, de 3 a 5 de energía, un artículo útil sorpresa, chicos y chicas, y de 3 a 4 perlas. ¡Perfecto! Ok, ahora vamos a lo que está más extraño en esta ocasión, que se llama Carrera de las Curiosidades. Vamos a hacerle clic. ¿Y de qué se trata esto, chicos y chicas? Vamos a ver qué nos dice Ricky. Hoy en día puedes encontrar amantes de la arqueología en todos los rincones del mundo y eso me encanta. Cuanta más gente, más competencia. Ok, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver.
Dice aquí, iniciar. Ok. Oh, pero si eres todo un arqueólogo, ¿por qué no te unes a la expedición también? Ay, ese Ricky, chicos y chicas, tiene la voz muy extraña. Bueno, ok, sigamos con esta situación. Vamos a poner iniciar, ok. Durante la competición arqueológica gastarás energía de expedición para conseguir artefactos. Ok, sí, Rick, ya vi que tengo 0, perfecto, muchas gracias. Ok, luego dice, para ganar, consigue más artefactos que tus contrincantes durante la competición. O sea, chicos y chicas, esto es una competición con otro jugador. Entonces el que tenga más es el que va a ganar el premio que está abajo, ¿ok? Eso es, de esto se trata. La recompensa aumentará con cada victoria. Cuanto más ganes, más recompensas. Ok, bueno, eso termina dentro de 1 hora, ok, chicos y chicas. Bueno, las recompensas que tenemos son estas. Puedes intercambiar tus hallazgos para conseguir recompensas. Ok. Ten en cuenta, solo podrás conseguir las recompensas en el orden correcto. O sea, no nos podemos adelantar y tenemos que ir haciéndolo conforme va aquí. Ok, perfecto. De regalo, el primero, perfecto. No te olvides de presentar tus hallazgos. Si intercambias suficientes, podrás conseguir las más recompensas. Ok, entonces vamos a competir con otro jugador aquí. Y entonces, una vez que ganemos aquí los conjuntos de artefactos, vamos a poder canjearlos por lo que nosotros queramos de esta lista, ¿ok? Entonces el primero, bueno, eran 5 monedas, 5 energía y un hallazgo valioso, ¿ok? Perfecto. Así poco a poco vamos a ir avanzando. Por ejemplo, cuando ya tengamos más de estos conjuntos de artefactos, esto en mi rancho sería una olla, chicos y chicas, o sea, bueno. Entonces, poco a poco vamos a poder ir reclamando el segundo, que son 5 de energía, y el último, que son 5 puntos de excavación, 5 de energía y un hallazgo valioso. Acá abajo tenemos la tabla, miren chicos y chicas, para llegar al primero no lo vamos a poder intercambiar por 5 perlas y 50 de energía morada. En la siguiente será más, chicos, miren, un Superbook, genial, excelente. Y en la más siguiente, miren chicos y chicas, cada vez va aumentando más el premio, eso está súper genial. Aquí tenemos más premios todavía, y el último y más valioso, que será 25 perlas, 250 de energía morada, 5 Superbooks, 100 de estas cosas que son, ¿cómo se llaman, chicos y chicas? Bueno, ustedes ya me entendieron que son esos. Y luego dos, estos están geniales, chicos y chicas, porque con estos podemos llenar nuestro museo. Ahorita vamos a ir allá. Y 15 fosas de agua. Eso está genial, chicos y chicas. Todo para embellecer nuestra Super City y ponerla más bonita. Ok, pues básicamente de esto se trata esto, chicos y chicas. Miren, encuentra conjunto de artefactos por el mapa y hazte con ellos ganando expedición de energía. Si pierdes, se reinicia el progreso. Ups, ok. Consigue más conjuntos de artefacto que tu contrincante. Y después pues consigue un montón de premios, que eso es lo que queremos, chicos y chicas. En la página de Paycode Soporte nosotros podemos encontrar toda la definición de esta situación, ok. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan a ver. Recuerden, acá arriba a la derecha pueden poner el idioma que ustedes prefieran. Tenemos varios para que ustedes puedan entender de qué se está hablando aquí. Perfecto, entonces bueno, aquí en la parte de hasta abajo nos menciona aquí cómo es eso del duelo de los jugadores. Lo podemos iniciar en cualquier momento presionando el botón de inicio. Ok, tienes, tan pronto como presionas el botón, tienes 1 hora, chicos y chicas, para ganar. Necesitas gastar energía de expedición. Cada 10 unidades de energía de expedición que gasten te otorgan un conjunto de artefactos.
Cuanto más energía gastes, más conjuntos de artefactos tendrás, chicos y chicas. ¿Para qué son? Bueno, pues para intercambiarlos por estos bonitos regalos. De esto se trata esa situación, chicos y chicas. Está muy sencillo. Aquí se pone al jugador que ellos quieran. Entonces, bueno, no podemos elegirlo. Eso es en cuanto a la carrera de las curiosidades, ¿ok, chicos y chicas? ¡Oh, cielos! Este Will ya me está ganando. ¡No puede ser! Ok, vamos a comenzar para que Will no me gane. Este video va dedicado con mucho amor y con mucho cariño para Ela. Hola, Ela. Saludos hasta Uruguay, chica. También está dedicado para David, que me lo pidió, chico, con mucho cariño. Ok, chicos y chicas, acabaron las dedicaciones. Vamos a comenzar a hacer esto porque Will me está ganando y eso no me agrada. Recuerden, para hacer esta misión necesitamos ir haciendo lo que nos van pidiendo a la izquierda para ir avanzando de manera correcta, ¿ok? Entonces, bueno, como ya he sabido en este tipo de competiciones o de misiones, primero tenemos que abrir la cocina del campo para poner a hacer nuestras latas de energía. Recuerden ir abriendo poco a poco para ir encontrando los cofres de energía, que eso es lo que queremos. Ok, dice Ricky. Genial, hemos encontrado el primer artefacto. Vamos a ponernos serios y a buscar más. Ok, Ricky, ya, déjame jugar, Ricky. Sigue la puntuación en la competición actual. Oh, cielos, chicas y chicas, nada más con eso ya logré 2. Ok, ya le empecé a ganar a Will. Eso es todo, chicos y chicas. Pobrecito Will, está llorando. Ay, Will, no llores, te voy a ganar. Miren, tiene aquí una L de loser. Ok, chicos, hago esta broma porque es Will. Si fuera otro compañero no lo haría, ¿ok? Porque ya saben que los amo, chicos y chicas. Ok, sigamos con esta situación. Vamos a ver. Para no cansarlos, voy a seguir y voy a hacer un corte. Para cuando ya la tenga lista, sigo. Ok, chicos y chicas, bueno, con esto ya he terminado lo que me faltaba para la cocina. Le ponemos construir. Construir. Ok, chicos, recuerden, hay que tenerle paciencia al juego. Ok, tomamos unas bonitas cerezas y tomamos unas nueces. Ah, no son nueces, chicos. Yo siempre les digo cerezas. Pongan en los comentarios cómo le dicen aquí al arbusto de bayas. Yo le digo cerezas y el avellano yo le digo nueces. O sea, perfecto, chicos y chicas. Y vamos a hacer nuestra primer lata. Recuerden, siempre que hagamos cualquier cosa, primero hacer latas. Ahora sí podemos continuar con lo que estábamos haciendo. Miren, chicos y chicas, acá hay un regalo. Este regalo contiene, miren nada más qué bien, conjuntos de artefactos. Ahora fíjense nada más como el pobrecito Will está triste y yo ya tengo 38. Perfecto. Tengo 1 hora para terminar. Yo supongo que le voy a ganar. De esto de lo que se trata es de que ustedes estén jugando, gastando energía, y entre más energía gasten, pues más van a tener, más conjuntos de artefactos van a tener, y entonces van a ir ganando el premio, chicos y chicas. Recuerden cuál es el premio. Puede ser cualquiera de estas cosas. Perfecto. Y esto nos sirve, por ejemplo, para ir adelantando la fortaleza georgiana, que nos están pidiendo los hallazgos valiosos. Entonces nosotros vamos a terminar más pronto. Esa es una manera de que nos están ayudando, chicos y chicas, para que terminemos, porque muchas veces no terminamos por alguna cosa, de que nos falta energía o así, y esta es una manera de poder terminarlo. Miren, acá hay un cofre de energía, chicos y chicas, vamos a cobrarlo. Perfecto, entonces recuerden, aquí a la izquierda hay que ir haciendo lo que se nos está pidiendo para ir terminando las excavaciones. Ay, no, esta no era, perdón, chicos y chicas. Esta no era la que quería decir, era esta. Ay, no, ¿dónde está? ¡Oh, cielos, chicos y chicas! Monetary Gameplay se ha perdido, aquí está. Entonces eso es lo que necesitamos para que nosotros podamos participar en los clubes. Recuerden, el primer lugar, como siempre, felicidades
a los del primer lugar, que son los reyes del Super City, pero todos los demás también somos reyes porque jugamos el juego y somos muy felices en este bonito juego del Super City. Ok, una vez que hayamos calificado en el club, perfecto, entonces vamos a poder ir cobrando nuestras excavaciones. Recuerden, 2000 de energía, salud y alegría al día, chicos y chicas, para el bien del club. Perfecto, maravilloso y súper genial. Recuerden, los que quieran, bueno, pueden gastar dinero real en comprar estos paquetes de energía que los van a ayudar. En lo personal, yo tengo estas promociones, pero hay otras que tienen otras promociones. Entonces pueden ustedes comprar aquí si quieren la energía. Recuerden, la energía morada se renueva gratis cada 12 horas. O bien aquí hay paquetes con los que pueden gastar. Otra manera que pueden hacer es intercambiar sus cuencos por energía si gustan, pero recuerden que si se los gastan, entonces ya no van a poder rellenar su misión en el museo. Miren, chicos y chicas, esto es lo que les quería platicar. ¿Cómo llegamos al museo arqueológico? Dos maneras. Uno, mediante la furgoneta de comunicación. O bien la otra manera es dentro de hacemos inicio y dentro de la zona principal, chicos y chicas, allí es donde podemos tener nuestro museo y vamos a entrar directamente. Vamos al museo, los voy a marear, no vean porque los mareo, chicos y chicas, aquí está, perfecto. Museo arqueológico extendido. Tengo un video sobre la misión del museo, si ustedes quieren checarlo, les voy a dejar aquí arribita en la I a la derecha para que ustedes vayan a ver cómo es que se pone el museo extendido para aquellos que apenas están comenzando el Super City maravilloso. Ok, chicos y chicas, ahora que se termine de cobrar vamos a hacer clic y aquí está otra vez, ok. Entonces tenemos dos maneras de llegar al museo arqueológico. Una de ellas es mediante la furgoneta de comunicación y la otra es haciendo clic en el museo, ok. Bueno, chicos y chicas, recuerden, este tiene un broche. Todos los broches nos van a dar una bonificación extra. Entonces, recuerden, tenemos que quitar las exposiciones que no tienen el broche para que pongamos las que tienen broche. ¿Esto cómo se hace? Bueno, recuerden, ponemos aquí eliminar. No se espanten, chicos, no se va a eliminar. Más bien se quita y se pone acá abajo. Por ejemplo, aquí está esta otra. La eliminamos, que no la estamos eliminando de aquí, sino nada más la estamos quitando. Si se fijan, acá abajo está, miren, aquí está, no se espanten. Y vamos a poner las que sí tienen el broche. Le ponemos mostrar, luego piezas. Y ahora está aquí mostrándose. Ahora vamos a poner la siguiente, que sería la de la maravillosa. Ah, no, esa ya está, chicos y chicas. Perdón, Monetary Gameplays es un poco distraída. Ok, vamos a poner cultura rusa. Ok, mostrar. Aquellos que ya la tengan, claro. Si no la tienen, bueno, no se preocupen, chicos y chicas, no pasa nada. Así es la vida, no todos lo logramos. Yo en lo personal lo he logrado poco a poco, pero realmente al principio era un desastre. Ay, no sufro. Bueno, perfecto. Oye, y así lo vamos a dejar por lo pronto. Nada más 2 broches. Y las bonificaciones van a ser del nivel 1, del nivel 2. 50% cantidad máxima de energía. Puedes acumular 50 unidades cada 12 horas de regalo. Eso es genial, chicos y chicas. Bueno, volvamos entonces a esta misión. ¿Dónde está? Hacemos clic. Aquí. ¡Ay! ¡Ay! Se fue! Le dio muy rápido. Aquí está. Ok, la acogedora Georgia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, recuerden, chicos y chicas, cada exposición tiene varias colecciones y cada colección hay que irla llenando con los fragmentos. Y también tenemos los fragmentos de artefacto, que eso se consigue con las excavaciones del club y en esta ocasión con lo del concurso con el otro jugador. Eso está genial. Ahorita les enseño para qué son. Ya los he enseñado, pero ahorita se los enseñamos de nuevo. Ok, una vez que están montadas, exhibidas, nos van a dar muchas ganancias.
Entonces, bueno, veamos esta cosita rara que se llama vestido georgiano. ¿Esto es un vestido? Bueno, necesitamos llenar primero los que están en amarillo. Este solamente nos pide 2 cuencos, pero chicos, en lo personal no ocupen esto déjenlo al final. Vamos a irnos con los que necesitan los fragmentos. Miren, aquí está. Si nosotros ponemos un fragmento, entonces vamos a necesitar menos cuencos. ¿Ok? No tengo ninguno porque todavía no he cobrado con el club ni con el concurso. ¿Ok? Bueno, entonces yo les sugiero que primero se vayan a los que tienen más y al final a los que tienen menos. Sugerencia de Monetary Gameplays. Ok, chicos y chicas. Bueno, miren qué es esto. Crebil de oro. Vamos a hacer clic. Una vez que tengamos terminada toda nuestra colección preciosa y hermosa, que tenemos 8 días con 22 horas en lo personal para terminarla, nos van a dar este bonito y hermoso, es como un trofeo que nos va a dar de 1 a 3 Superbooks. ¿Quién no quiere Superbooks en Super City? Y cada 16 por 16 días, y nos va a dar también perlas de 1 a 3 por 16 días cada 24 horas, chicos. Esto está súper genial. Ok, ese es el premio a la tenacidad arqueológica. Miren, chicos y chicas, aquí a la derecha le vamos a hacer clic. Ay, ¿dónde está? Por favor. Se me ha desaparecido. Aquí está, perfecto. Miren, chicos y chicas, cómo le voy ganando al pobrecito Will. Y así puedo mantenerme hasta dentro de 1 hora. Bueno, ya son 40 minutos. ¡Oh, cielos! Llevo 20 minutos. ¡Perfecto! Ok, bueno. Eso es sobre esa duda que estaba. Que no se sabía qué cosa era, chicos y chicas. Ok. Bueno, pues si tienen alguna otra duda, algún cuestionamiento, algo que quieran preguntar sobre el juego o sobre lo que ustedes gusten, pues recuerden poner primero un hermoso like, porque eso me ayuda para que vaya apareciendo mi video más y más y más y más, y vayamos llegando a más suscriptores, chicos y chicas. Ok, pongan un bonito like, compartan, suscríbanse, chicos y chicas, y hasta la próxima. No, espérenme. Una vez que hayamos terminado este campo, recuerden, antes de irse, tienen que consumir toda la energía posible. Siempre se tienen que llevar, antes de irse al otro campo, todas las nueces y todas las cerezas bayas. Y recuerden también, aquí en el soporte móvil tienen más energía. Teniendo estos materiales, los pueden intercambiar por energía, que es muy útil en este juego de las misiones arqueológicas. Una vez que hayan terminado de explorar todo el campo, hayan terminado todas las misiones de la izquierda, se va a activar esta casita que les va a decir que si quieren ir a la siguiente. Entonces, una vez que se van, ya no regresan aquí. Normalmente sigue una de nieve, luego sigue una del desierto, y luego sigue otra parecida a esta, y así nos vamos hasta que completemos las misiones. Ok, otra cosita más aquí con lo del club que les quiero enseñar. Esperen un momento. Aquí con las excavaciones, conforme vamos terminando esto, vamos recolectando todos los premios gracias a mis hermosos y preciosos miembros del club, que los amo también muchísimo. Ok, vamos a ir recolectando. Miren, lo que les quiero mostrar en esto es como los fragmentos. Miren, aquí ya recolecté 2. Ok, entonces vamos al museo mediante la furgoneta de comunicación, y la manera de ponerlos aquí es hacerle un clic aquí, y de esta manera, miren, chicos y chicas, ya necesito menos. ¿Ya vieron? Se puede llegar hasta 5, y esto es genial porque nos ayuda a terminar. Ok, perfecto.
Entonces creo que ya tenemos claro, en resumen, de esto se trata, esto del concurso con el otro jugador, para ganar este premio. Está súper genial. Las excavaciones del club son importantes hacerlas para que ustedes tengan esta bonita construcción, Casa Zambetti. Y perdón, chicos y chicas, me falla el italiano, ¿o qué idioma es este? Bueno, y entonces, chicos y chicas, también el otro objetivo es tener la fortaleza georgiana, que es muy fácil con este nuevo concurso, y también el estandarte del club. Ok, bueno, pues esto se trata. Ah, y también el trofeo del museo, que es ese con uvas de oro. Ok, chicos y chicas, creo que ya me cansé, chicos y chicas. A ver, aquí lo vamos a ver. El bebril de oro. Quebrí. Ok. Chicos y chicas, a ver, pónganme en los comentarios si ustedes pueden pronunciar. Pónganle crebrí. Ok, chicos y chicas, y les pondré un bonito like en su comentario si le ponen yo sí puedo pronunciar crebrí de oro. Ok, chicos y chicas, bueno, un bonito like, compartan, suscríbanse y hasta la próxima. Bye.